y luego empezamos. Muy bien. Saludamos a Carla, que acaba de ingresar ahorita, y también a nuestra hermana. Y por aquí vi que alguien ingresó ahorita. También saludamos a Juan Noé. Bienvenido, hermano, hermanas. Estaba Armina también tratando de ingresar, pero bueno. Bienvenidos, bienvenidas a el curso Las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Ya vamos avanzando, nos quedan 2 más después de esta lección. Quizás en la lección 7 ya les voy a enviar el proyecto final para que vayan trabajando un poquito en esas preguntas, y acuérdense que después de la clase final tenemos dos semanas para completar el proyecto final. Bienvenidos. Gracias por su tiempo, su dedicación, su empeño a aprender más y más de la palabra de Dios. Me encanta esta lección, el 6º mandamiento. Vamos a hablar mucho sobre el matrimonio y también, ¿verdad? Sobre la importancia y las bendiciones del matrimonio en nuestras vidas. También vamos a hablar un poquito de, profundizando cosas que de pronto no nos ha funcionado el matrimonio, ¿verdad? Por cosas fuera de nuestra voluntad, y todo eso vamos a profundizar en el sexto mandamiento. Entonces, bienvenidas a cada uno de ustedes, y vamos a empezar la lección 6 con una oración. Querido Padre Celestial, pedimos tu bendición en nuestro estudio hoy. No pedimos basándonos en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo. Abre nuestros corazones para aprender y crecer y creer y crecer lo que nos enseñas hoy. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, como ya es costumbre, siempre la pregunta: ¿qué fue lo que más les gustó del video de la lección 6? ¿Alguna frase, algún pasaje bíblico, algún comentario que el pastor Luis hizo como introducción a este curso? Edir, adelante, hermano. Pastor, lo que más me llamó la atención fue cómo Dios creó su propio equipo, ¿sí? Cómo Dios creó o sea, cómo llamó a las personas a seguirlo, ¿sí? Porque él iba y decía, ven, sígueme. Entonces muchos lo cogían y lo aceptaban. Hay algunos que no, pero él mismo eligió, me gustó cómo él mismo eligió a su equipo, como él dice ahí, de fútbol, a su equipo. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención, pastor. Y pues qué bueno poderlo profundizar más acá. Gracias, pastor. Gracias, Edir. ¿Alguien más sobre el 6º mandamiento? A mí me encantó, ¿verdad? Puede ser el video o también el pasaje bíblico que les tocó leer. A mí personalmente me encanta, me fascina la historia de José. El capítulo 39 de Génesis es algo que siempre lo medito, ¿verdad? Diariamente como esposo. Cuéntenme, ¿algo o alguna cosita que les llamó la atención del video? Marlene, hermana querida, bienvenida. Gracias, Pastor Nixon, gracias. Ya entré tarde a la clase. Está bien, le vamos a poner una falta. Sí, adelante, hermana. Estamos hablando un poquito del video, algo que le llamó la atención, que le gustó, algo que, verdad, que haya sido de beneficio para usted, de bendición. Bueno, más adelante, Pastor, voy a comentar. Excelente, muy bien. Entonces, ¿alguien más? Juan Noé, adelante, hermano. El micrófono. Juan Noé, ¿está allí? Disculpe, pastor, aquí voy.
Adelante, hermano. Gracias. Pues a mí lo que me llamó la atención, profesor, es lo que dice, lo que hizo José, o sea, que cuando practicaba eh, el sexto mandamiento, cuando dice no cometerás adulterio. Entonces José vemos en el capítulo 39, versículos 7 al 9, dice que José practicaba el sexto mandamiento porque José una vez se rehusó a acostarse con la mujer de Putifar, pero por temor a Dios. Gracias, hermano querido. Muy bien dicho. Gracias. Gracias por sus comentarios. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sexto mandamiento? ¿Cuál es el sexto mandamiento? Rosa María, adelante, hermana. No cometerás actos impuros, o sea, no cometerás adulterio. Excelente. No cometerás adulterio, ¿verdad? Eso parece algo claro, algo concreto, algo que encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Algo que el Señor nos muestra a las personas que estamos casados y también a los solteros. Y hoy vamos a meditar en ello, el significado bíblico de lo que el Señor nos dice y cuál es el propósito de este mandamiento en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las bendiciones del matrimonio? Estamos hablando ahora ya entrando en el matrimonio, las bendiciones del matrimonio. Algunas bendiciones. Adelante, Marlene. Marlene. Rosa María. Pastor, es el compañerismo entre la pareja, el amor sexual y los hijos. Excelente. Muy bien. Gracias, Rosa María. Aquí tenemos en Génesis, escuchamos el pasaje bíblico que Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, ¿verdad? Satisfacción sexual encontramos en el libro de Cantares, del 1 al 8. Si tienen un tiempito de leer, léanlo y hablen con sus esposos, con sus esposas, estas maravillosas descripciones, ¿verdad? Es una admiración maravillosa por la pareja que el Señor nos ha concedido. También podemos agregar a estos pasajes, Primera de Corintios, el capítulo 7, los versículos 1 al 7 específicamente, habla de cosas muy prácticas en este departamento, ¿verdad? Como mencionó Rosa María, tenemos los hijos, que son una bendición del Señor. Un pasaje concreto del Salmo 127, pero hay muchos pasajes. Uno para mencionar, podemos recordar la historia de Ana, ¿verdad? Que ella no pudo tener hijos, era estéril y oró, rogó, imploró al Señor y Él le concedió un hijo, el gozo para ella, la alegría, la felicidad de ser madre, ¿verdad? Del gran profeta, Samuel, pues fue una bendición maravillosa. Y usted y yo que tenemos la dicha de ser papás, nos regocijamos en cada logro de nuestros hijos. Y si no tenemos hijos todavía, esperamos la bendición del Señor en un futuro cercano, ¿verdad? ¿Quién instituyó el matrimonio? Quizás va a ser la pregunta, ¿verdad? ¿Quién y cuándo? Dos preguntas a la vez en una. Dios. ¿Y cuándo? Ajá. Cuando dijo que, cuando miró que el hombre estaba solo, y dijo, le haré ayuda idónea. Entonces allí él instituyó el matrimonio, ¿verdad? Ahí él dijo de que el hombre no estaría solo, sino que le haría la ayuda idónea. Fue una mujer la que hizo, ¿verdad? Para Adán. Excelente, hermana. Muy bien dicho, sí.
Y ya se acuerdan la expresión, ¿verdad? Cuando la vio a ella, exclamó, se regocijó. Imagino que se llenó de gozo, ¿verdad? Y dijo, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y será llamada mujer. Excelente. ¿Cómo usa Dios la imagen del matrimonio para mostrar el evangelio? ¿Cómo usa Dios la imagen del matrimonio para mostrar el evangelio? Creo que coloqué ahí un pasaje bíblico para hablar de esto, pero vamos a leer. Vamos a meditar un poquito. Vamos a pasar unos minutitos más de lo normal aquí en estos pasajes bíblicos, porque dicho sea de paso, ha sido muy mal interpretado, muy mal aplicado en la vida de los creyentes, ¿verdad? Y en la vida de la sociedad en general, este pasaje bíblico. Entonces, me van a ayudar a leer. Ahora sí. Entonces, un voluntario, es que me ayude con la lectura. Rosa María, adelante, hermana. Muchas gracias. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Amén. Sí, gracias. Siga nomás. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Y hay un poquito más. Adelante, hermana. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Gracias, hermana querida. Amén. Y mi pregunta es para ustedes. ¿A quiénes está hablando estas palabras? ¿A quiénes se dirige el apóstol Pablo con estas palabras? A los esposos, ¿no? Cristo realmente está haciendo una comparación. ¿Están escuchando, hermano? Sí, clarito, hermana, adelante, sí. Hace una comparación, ¿verdad? De Cristo hacia la iglesia, ¿verdad? Sabemos que la iglesia es, digamos, la novia de Cristo, ¿verdad? Es la esposa de Cristo, la iglesia. Entonces él está haciendo una comparación, ¿verdad? De Cristo con la iglesia y está haciendo una comparación, o sea, sobre el matrimonio, ¿verdad? Que así dice, como Cristo ama a la iglesia, dice que asimismo los esposos deben de amar a sus esposas, ¿verdad? Y dice que sus esposas deben de respetar a su esposo. Y dice que las esposas deben de someterse a sus esposos en todo. O sea, siempre eso que dice someteos, ¿verdad? Eso siempre ha sido mi pregunta, ¿hasta dónde llega realmente? O quiero que usted, profesor, me interprete eso donde dice que hay que someterse a los esposos en todo. Gracias, hermana querida. Sí, bueno, la pregunta que hice al principio fue, ¿a quiénes
está dirigiéndose el apóstol Pablo con esta carta? Es a los creyentes de Éfeso, ¿verdad? Creyentes como usted y yo. Que supuestamente ellos debieron haber conocido y estar íntimamente en conexión con Dios. Creyentes que saben, que conocen quién es Dios, a quién se le deben reverencia, honor y a quién le deben acción de gracias por las bendiciones recibidas, ¿verdad? Ahora, como mencionó Edier, también se aplica a nosotros. Está hablando a creyentes que sabemos cómo, ¿verdad? Tratarnos como amar a Dios y al prójimo. En este caso específico, nuestro prójimo más cercano son las personas que están a nuestro lado, en este caso específico, las esposas. Está hablando a creyentes, ¿verdad? Ahora, si yo no amo a Dios sobre todas las cosas, porque aquí dice, esposas, sométanse a sus propios esposos, y aquí está el punto clave, como al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando una esposa ama, respeta a su esposo, está haciéndolo como si estuviera obedeciendo a Dios. Ahora, contestando la pregunta que mencionó Marlene, ¿verdad? El esposo y la esposa, nosotros somos hijos de Dios, iguales ante los ojos de Dios espiritualmente. Hemos pecado, hemos fallado, todos los días pecamos, pero de Cristo hemos recibido el perdón, el mismo perdón que mi esposa recibe, yo también lo recibo, ¿verdad? Ahora, someterse es una palabra mal interpretada, mal usada, especialmente en nuestra Latinoamérica, que usamos como un sometimiento, como una inferioridad, ¿verdad? Aquí someterse significa que voy a hacer la voluntad de Dios siempre y cuando el esposo esté haciendo lo que le toca hacer acá abajo, ¿verdad? Entonces, como dice, si uno piensa que la esposa es difícil someterse a los hombres, ¿verdad? Amar, respetar, la palabra someterse es respetar, honorarlo, con palabras y acciones. Vamos a poner un ejemplo concreto. Si una esposa dice que ama a su esposo, pero en público habla mal de él, diciéndole, oh, este es un sinvergüenza, es un ocioso, no hace nada, no trabaja, ¿verdad? Se pasa haciendo esto. Y el otro, y no es verdad. Entonces, ¿qué está haciendo? No lo está respetando, no lo está honrando, ¿verdad? Ahora, es lo mismo, si el hombre se cree macho, si el hombre se cree autosuficiente y espera que la mujer lo lave los pies, ¿verdad? Cuando llega de trabajo y que lo haga absolutamente todo, pues no está haciendo lo que su rol como hombre, ¿verdad? Aquí, si el rol para la mujer es difícil, imagínese usted el rol para el hombre que es. Bíblicamente estoy hablando. Desafortunadamente, los dos polos opuestos en la vida que vemos. El hombre no cumple su rol como tal, como la Biblia lo dice. A veces somos irresponsables, a veces queremos que nos sirvan como dioses, ¿verdad? Tampoco damos, criamos a nuestros hijos en educación cristiana, enseñamos la palabra de Dios y otras cosas, ¿verdad? Y a veces la mujer también, vamos a ponerlo, y siendo claros, honestos, en el feminismo ahora en Estados Unidos especialmente, pues dicen, no, igualdad de derechos. Nosotros podemos hacer todo y estamos al mismo nivel. Ante los ojos de Dios, sí, pero bíblicamente cada uno tiene sus propias responsabilidades ante los ojos de Dios, ¿verdad? Al final, resumiendo, es como vemos y ejecutamos nuestros roles como hijos de Dios, como hijas de Dios. ¿Para quién lo hacemos? ¿Lo hacemos para Dios o para nosotros mismos? No sé si contesté la pregunta, Marlene. Amén, amén, amén. Edier, adelante, hermano. ¿Algún comentario sobre esta parte? No, pastor, yo le iba a preguntar una pregunta. Qué Sí. pena es que yo estaba diciendo sobre otra clase, entonces me equivoqué de sección. Pero No no, se miren, preocupe, hermano.
yo voy a llevar esto al punto, pastor. Sí. Yo le escuché a un pastor decir que muchas veces Dios le manda a uno una esposa a lo contrario que es uno, ¿sí me entiende? Por ejemplo, si uno es expulsivo, o sea, si uno es fuerte de carácter, Dios no le va a poner una misma porque se van a matar, ¿sí? Ujú. Qué pena la expresión. Él le va a Sí. poner una pasiva, una persona que tome sus cosas como al natural. No sé si eso sea cierto, pastor. La verdad, quiero que me confirme si Dios pone la pareja opuesta, si me entiende a lo que es uno. No sé. Normalmente sí, pero no es algo que, ¿verdad?, que sucede con frecuencia. ¿Qué pasa si dos personas, bueno, primeramente vamos a ponerlo en un contexto, ya el hombre y la mujer somos completamente diferentes, ¿verdad? La forma como pensamos, cómo actuamos, las hormonas y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, y quizás esta es la pregunta, ¿verdad? ¿Saben por qué Dios puso el hombre y la mujer, ¿verdad?, completamente diferentes juntos? ¿Saben por qué? Esa es la pregunta, no es muy bien hecha. Entonces, bueno, el resultado es porque Dios está en el centro, porque Él está en el medio, ¿verdad? Entonces, esa es la razón, ¿verdad? Podemos ser nosotros completamente diferentes, pero al fin del día, el matrimonio es un regalo de Dios, ¿verdad? Y ahí, las diferencias se convierten en virtudes, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, el matrimonio es una bendición y por eso vamos a hablar aquí. No necesariamente, ¿verdad? Son personas, el uno es más, como mencionó Edier, ¿verdad? Que se compensen. Pero vamos a ver qué pasa aquí, ¿no es cierto? Muy bien, dice Jesús es como un esposo amoroso que ya mencionó Marlene, ¿verdad? Que hizo él por la iglesia. La iglesia como la esposa quien está hecha radiante para la obra del Salvador. Jesús está hablando bueno, Dios está hablando a través del apóstol Pablo en este pasaje bíblico, es a cada uno de nosotros. ¿Cómo vemos a nuestras esposas? ¿Cómo vemos a nuestros esposos? ¿Los vemos como regalos de Dios? ¿Los vemos como personas que estamos íntimamente conectados para el bien de nuestra relación? ¿O durante el matrimonio es un campo de batalla, siempre buscando los defectos, siempre queriendo que la otra persona sea como yo, tratando de transformarla, ¿verdad? Es todas esas cosas, detalles, ¿verdad? Muy bien, entonces hablemos del sexto mandamiento, que es no cometerás adulterio. Pero no solamente son las acciones, ya hemos hablado en algunas ocasiones en todos los mandamientos, sino también son nuestras palabras y nuestros pensamientos. Rosa María, ¿puede ayudarnos con estos pasajes bíblicos, por favor? Sí, pastor. Dice Adelante. Mateo 5:27 al 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Amén. Excelente. Entonces, dos cosas aquí, ¿verdad? Entonces, la primera, el diablo se ha encargado de distorsionar la creación perfecta de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor está diciendo, si ustedes ya miran, si ustedes ya piensan mal, ya han cometido adulterio, ¿verdad? Y eso todos los hombres y todas las mujeres tenemos que decir, no es solo para los hombres, sino para las mujeres también, ¿verdad? Y aquí también las conversaciones, a veces malintencionadas, con un significado obsceno, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven esta imagen, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pueden pensar?
¿Qué pasa ahí? ¿Alguien puede decirme alguna idea, algún pensamiento sobre esta imagen? ¿No? Bueno, sí, es una imagen muy como seductiva, o sea, miramos que, bueno, me imagino, era la esposa de Potifar ahí, toda con un vestido extravagante, o sea, tentando a José. José era un joven soltero, ¿verdad? Con la diferencia que él no era casado, él era soltero. O sea, una imagen seductiva, o sea, la esposa de Potifar está seduciendo a José ahí, Ujú. ¿verdad? O sea, dice que ahí son, o sea, palabras provocativas, me imagino que la esposa de Potifar estaba diciéndole palabras bonitas a José, ¿verdad? Seduciéndolo allí para que José pudiera caer en el adulterio, digamos, ¿verdad? En la fornicación. Pero José era un joven muy inteligente y temeroso de Dios y lo que hizo fue huir de la tentación, como dice la palabra de Dios, que debemos de huir de la tentación. Gracias, Marlene. Excelente, excelente comentario. Muy bien, aquí podemos ver dos cosas. La primera es una pareja en una cena, una cita, ¿verdad? Están bien, están disfrutando de las bendiciones que el Señor les da, pero también puede ser lo opuesto. Puede ser una pareja que se han citado a escondidas de sus parejas, ¿verdad? Eso también puede pasar. Y siempre una conversación que es ilícita, en una reunión que es ilícita, en el caso de el esposo y la esposa, ¿verdad? En el caso del matrimonio, que es algo ilícito fuera del matrimonio, siempre va a haber estas cosas, malos pensamientos, palabras obscenas y provocativas, ¿verdad? Eso nos lleva a la historia de José y la esposa de Potifar, como nuestra hermana lo resumió muy bien. No era la primera vez que la esposa estaba acosándolo a José. José era buen mozo, un hombre muy que dedicado, respetado y todo lo demás, ¿verdad? Y ella lo seguía insistiendo es la palabra, ¿verdad? Hasta que un buen día el diablo le preparó la escena, ¿verdad? Si somos un poquito más, podemos pensar, esta señora ya vio el momento que iba a atacar. El diablo hace eso, ¿verdad? Quizás ya no tenía mucha ropa la señora, ¿verdad? Entonces estaba provocándolo a José. Era el momento oportuno, estaban los dos solos, nadie lo iba a saber, ella lo estaba consintiendo, ¿verdad? Y así iba a pasar, ¿verdad? ¿Cuántas personas, cuántos hombres, cuántas mujeres se ha presentado el diablo, vamos a ponerlo, a una situación como esa y de ahí no han salido muy bien, ¿verdad? Entonces, pero mi pregunta es, ¿cuál fue la razón por la que José salió corriendo? ¿Era tímido? ¿Era cobarde? ¿Desaprovechó la oportunidad de su vida? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se han puesto a pensar en esas preguntas, en esa situación? Profesor, disculpe, Adelante, ¿sí? pues en mi parecer, eh, José salió corriendo porque le temía a Dios. Uh-huh. Sí, eso sería. Temor a Dios, muy bien. ¿Alguien más? Rosa María, Profe, adelante. Sí, vamos a escuchar a Rosa Yo María y pienso luego a Marlene. yo pienso, pastor, que José era un hombre de Dios que conocía la ley
y amaba a Dios. Por eso no cayó en la tentación. Excelente. Adelante, Marlene. Bueno, yo pienso también que en primer lugar amaba a Dios, Ujú, ¿verdad? Tenía el temor de Dios en su vida. Y en segundo lugar, respetó la autoridad. Respetó la autoridad que era Potifar, ¿verdad? ujú, En este caso era el señor, ¿verdad? El esposo de esta mujer. Entonces él respetó su autoridad que tenía. O sea, dijo también como David, ¿verdad? Líbreme Jehová de hacerle tal cosa a este, era un rey, ¿verdad? Potifar, a este rey, ¿verdad? ujú. De meterme con la esposa de mi jefe, digamos, ¿verdad? Entonces él honró la autoridad también que había en Potifar. Ujú. Excelente, excelente. Sí. Gracias, hermanos. ¿Alguien más iba a comentar? Excelente. Y si no, vamos a profundizar un poquito más la pregunta. ¿Qué haría usted en una situación como esta? Más a los hombres, ¿verdad? ¿Qué haría usted en una situación como esa, como la mujer de Potifar, presentada la situación en bandeja de plata? Nadie lo iba a saber, estaban solos, la oportunidad de la vida, ¿verdad? Edier, adelante, cuénteme. Yo diría, pastor, que en esa situación uno debe tener mucho discernimiento para, para saber cuándo el enemigo es que nos está tentando a nosotros, ¿cierto? O sea, ya que usted vea, digamos, usted está en una cita o se fue a conocer a alguien, entonces yo diría que ir de una manera decente, bueno, los que están en Cristo y los que, pues nosotros, ¿no? Porque los que están en el mundo, pues eso sí van a lo que van, ¿no, pastor? Dejémonos de aquí de tapar el sol con el dedo, pero esos van a lo que van. Pero nosotros que estamos en Cristo, nosotros debemos, como dijo un hermano, debemos temerle a Dios. ¿Sí me entiende? Por eso yo creo que el apóstol salió corriendo, porque él decía, no, esto está mal. Yo creo que el discernimiento fue lo que lo hizo recapacitar para que saliera corriendo, porque de pronto él sabía que ahí había pecado, ¿sí me entiendes? Si tentaba contra la muchacha, ¿sí me entiendes? Si tomaba acciones. Entonces yo diría que, que en ese momento tener uno mucho discernimiento y tener mucha palabra, y pedirle a mi Dios, ¿no? Que nos dé mucha sabiduría y mucho entendimiento para ver las cosas del mundo. Listo, Gracias, pastor. Edier. Gracias, Edier. Ahora quizás vamos a hacer otra pregunta. Adelante, Marlene. Yo pienso, ¿verdad? Hablando sobre este tema, yo pienso que realmente no somos Superman, ¿verdad? No somos Superman, debemos de reconocer realmente que somos débiles, que somos personas humanas como José, ¿verdad? Porque José, como dijo usted, no era un hombre divino, era un hombre de carne y hueso. Entonces, yo pienso que, como dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Cada día debemos de pedirle a Dios que nos guarde de las tentaciones, que nos libre del mal. Necesitamos depender de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Y entonces, porque fíjese que, bueno, quiero contarlo a manera de testimonio. Ujú, Yo era una mujer soltera y un día iba yo hacia una enseñanza a la iglesia y ujú. justo en un semáforo miré un camionetón, pastor, pero divino el camionetón. Y en el camionetón estaba un señor Ujú. y yo iba a recibir esa enseñanza, ¿verdad? Una capacitación para ser una líder en la iglesia. Y el señor, un señor muy guapísimo, muy guapo,
dijo que llegara donde él estaba, la camioneta. O sea, Ah. él me estaba insinuando en la raíz, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, pastor, había una lucha entre la carne y el espíritu. O sea, la carne se inflamó en ese momento. Mi carne dijo, qué bueno, qué guapo este señor y en un camionetón, ¿me entiende? Entonces yo miré que hubo una lucha entre la carne y el espíritu, pero en ese momento, no sé, Dios vino una ayuda del Espíritu Santo y yo me negué y yo le dije, no, Señor, ahí nomás voy, le dije yo al Señor. O sea, en mi espíritu yo no quería pecar, o sea, no tal vez pecar, porque tal vez, pero que sabemos si me iba a pasar algo peligroso, una persona que uno no conoce y se monta en un carro, un señor desconocido, no sé si a lo mejor cuando yo llegué a la iglesia, yo empecé a reflexionar y le dije, gracias Señor, porque tú me guardaste, no se sabe si es una persona trata de blancas que lo puede llevar a uno a algún lugar, no sé, tantas cosas que pasan, pastor. Y entonces, sí, Gracias. mire, yo le di gracias al Señor, gracias porque me guardaste en ese momento. Gracias, Entonces yo hermana pienso que querida. en ese momento hay una lucha, la carne y el espíritu. La carne quiere pecar, pero el espíritu y el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Pero si damos Amén. rienda suelta, yo creo que sí, hubiera cedido a la tentación. Gracias, hermana, por tan lindo testimonio. Y sí, eso es lo que queremos. Queremos ser reales, ¿verdad? No queremos tapar el sol con el dedo, ¿verdad? Decir que, oh, a mí nunca me ha pasado eso. O a mí nunca me va a pasar. Y si pasa, pues yo me salgo corriendo, hago lo mismo que hizo José. Ah, vamos a ser realistas, ¿verdad? Si pudiéramos vencer a la tentación con nuestros esfuerzos humanos, otras, otras cosas seríamos, ¿verdad? Pero es esa lucha constante. Es esa, como mencionó bien a nuestra hermana Marlene, es el Espíritu Santo que nos libra de cometer barbaridades, ¿verdad? Excelente. Entonces, como ya mencionaron ustedes, José es un ejemplo, ¿verdad? Él, por lo menos aquí, cumplió con tres o cuatro o cinco mandamientos, ¿verdad? El primero, el más importante, dijo, ¿cómo puedo hacer pecar contra Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, ¿verdad? Respetar a su autoridad, que es el que hablamos anteriormente. El tercero era amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Él estaba amando a su prójimo al no hacerle un daño, ¿verdad? Y así, obviamente, otros mandamientos que también podemos aplicarlos ahí. Ahora, ¿cuál es la razón por la que nuestra hermana querida Marlene nos contó el testimonio por la que ella, usted y yo, no le hemos dado rienda suelta a la carne? ¿Cuál es la razón? Hay una razón. ¿Qué dice esta foto? ¿Qué significa esta imagen aquí? Jesucristo, ¿verdad? Es la respuesta a todos nuestros problemas, a nuestros pecados, ¿verdad? Como mencionábamos anteriormente aquí antes de este pasaje, que Jesucristo sufrió toda clase de tentación, ¿verdad? Pero al fin que no hubo pecado ni engaño en su boca, ¿verdad? Que no cometió pecado alguno. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar, este sexto mandamiento de principio a fin, y lo hizo por nosotros, ¿verdad? ¿Alguien me puede ayudar con el pasaje bíblico de Hebreos? Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos, a diferencia de los otros sumos sacerdotes. Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo,
porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Gracias, hermana querida. Estamos hablando nada más y nada menos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como otro pasaje bíblico nos dice, ¿verdad? Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios, ¿verdad? Ese es el consuelo, esa es nuestra esperanza. Y siempre nos vamos a los pies de Cristo, confesamos nuestras iniquidades y Él nos perdona. Aquí hay dos cosas en gratitud para servir al Señor, ¿verdad? Las personas solteras, como habla el apóstol Pablo ahí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, ¿verdad? Dice, ¿cómo quisiera que la gente sea o los jóvenes fueran como yo, solteros, que no se casen? Pero al mismo tiempo dice, si no pueden controlarse, si no pueden estar solos, cásense, ¿verdad? Entonces las dos formas es de servicio al Señor. Si estamos solteros, sirviendo al Señor, lo vamos a hacer como el Señor quiere que lo hagamos. Y si nos casamos, bendito sea Dios, vivimos, disfrutamos de las bendiciones del matrimonio, ¿verdad? Entonces, aquí está el matrimonio. El matrimonio es un regalo de Dios. Él lo instituyó en el huerto del Edén y hablamos un poquito sobre Efesios, ¿verdad? Los roles tanto del hombre como de la mujer. Al fin del día, esos roles no son para quedar bien con con la sociedad, con la gente, con la familia. Esos roles, esos compromisos, esos pactos, ese amor entre el esposo y la esposa es entre Dios y la pareja, ¿verdad? El Señor es el centro, el que está ahí haciendo que ese matrimonio gire. A veces yo creo seriamente que muchos de los matrimonios no funcionan porque Dios ha expulsado de la vida matrimonial. El hombre y la mujer dice, podemos arreglarlo solos. Y Dios no está ahí en el matrimonio. Muy bien, ¿algún comentario en esta parte antes de pasar a los puntos que vamos a tratar sobre el matrimonio? Y si no, comente acerca de las siguientes palabras y su relación con el matrimonio. Vamos a ver, entonces, ¿qué piensa usted del pacto? ¿Qué es un pacto? Es una alianza, pastor, entre dos personas. Es un acuerdo, una alianza. Excelente. Es una promesa, ¿verdad? Hecha. Siempre recuerdo que es una promesa, ¿verdad? Ante Dios y ante la gente que está allí, ¿verdad? Pero eso va muchísimo más allá. Entonces, muchos hablan del amor, que es una bendición grande, ¿verdad? Pero la palabra amor en el mundo ha sido mal usada o tan usada que ha perdido su valor, ¿verdad? Entonces la gente dice, me enamoré, me estoy casando por amor, ¿verdad? ¿Cómo amo a esa esposa, a esa persona, ¿verdad? Y me voy a casar completamente lleno de amor. Pero el amor es un sentimiento, ¿verdad? Que con el tiempo, no sé, se va cuando el amor, ese sentimiento, esa burbuja, usted y yo sabemos, ¿verdad? Cuando uno está de novio con la pareja, quiere dar lo mejor, bien perfumado, bien vestido, la billetera es generosa y todo lo demás. Pero ya cuando se casa, parece que ya, como ya tenemos lo que quisimos, pues ya todo el romanticismo, toda la generosidad, todo eso pasa un poquito. Yo digo que cuando uno se casa, empieza a conocer realmente a la pareja, cómo es, ¿verdad? A veces decimos, ahí sabemos si la novia bonita ronca o si el esposo ronca, de pronto si los pies no le huelen bien, algunas cosas prácticas que cuando estamos de novios
obviamente tratamos de ocultarlo, tratamos de evitarlo, ¿verdad? Cualquier cosa, pero ya cuando estamos casados es cuando realmente comienza esa promesa a tomar acción y el amor se convierte en una acción de servicio, de amor, de compromiso a la pareja, ¿verdad? Dice, la promesa entre el hombre y la mujer es la base del matrimonio. Y me gusta esta expresión al final. Dice, la promesa es el ancla que mantiene firma la relación. ¿Promesa ante quién? ¿Promesa ante quién? ¿Ante quién hacemos la promesa cuando nos casamos? Dice que la promesa es entre el hombre y la mujer. O sea, el hombre le hace una promesa a la mujer y la mujer le hace una promesa al hombre. Y esa promesa es para toda la vida, ¿verdad? El matrimonio no es otra cosa que ante Dios, gracias, Carla. Sí, ante Dios es un compromiso, ¿verdad? De forma, nadie lo obliga. El hombre y la mujer hacen una promesa de vivir juntos por el resto de sus vidas, sin ser obligados, sin ser forzados. ¿Cuál es la palabra? Se me fue ahorita. Es una promesa, ¿no? Hay una palabra que no puedo pensar ahorita. Es en común acuerdo, ¿verdad? Es algo una decisión, si lo podríamos decir, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa que podemos hacer aquí? Ahora, esto también puede ser mal interpretado, ¿verdad? Entonces, de pronto el matrimonio no funciona muy bien y uno dice, yo hice una promesa a Dios y voy a cumplirla aunque me vaya mal, aunque esté al borde de la muerte, aunque me traten como trapeador de piso, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto de eso? Rosa María, adelante, hermana. Pastor, bueno, yo he visto a través de los años, ¿verdad? Mi experiencia, que hay gente, como por decir, en la Iglesia Católica, hay jóvenes que se casan y ellos no dimensionan el compromiso a lo que están comprometiéndose, porque mucha gente se casa por el vestido, por la fiesta, por decir, ya me casé por la iglesia, por decir algo, ¿no? Y no dimensionan el compromiso que no es con el esposo o la esposa, pero también es el compromiso con Dios, primeramente. Y muchos dicen, por decir, yo conozco gente que se casa y a los 2, 3 años ya se está divorciando. O sea, ¿cuál fue el compromiso que hicieron con Dios? Esa es mi pregunta. Sí, no funciona, pues nos divorciamos y ya. Sí, hay dos caras de la moneda en esa parte, ¿verdad? Es Sí. que los que son valientes dicen, vamos a casarnos, vamos a probar, a ver cómo nos va. Y si nos va mal, pues hacemos lo que el resto hace, nos divorciamos y viene la siguiente, ¿verdad? O también la otra cara de la moneda. Entonces, como tenemos mala reputación del matrimonio, entonces decidimos vivir en unión libre. Vamos a vivir en unión libre, vamos a probar. ¿Verdad? Si nos va bien, nos casamos. Y si no nos va bien, nos separamos y no pasa nada. Pero se ponen tan cómodos en viviendo en unión libre que ya ni se casan ni se separan, ¿verdad? Y están pues pecando contra Dios. Pero desafortunadamente, como bien menciona Rosa María, hoy en día, en mi tiempo, ¿verdad? Vamos a decirlo así, hay gente que pasa más tiempo preparando la boda que en viviendo juntos. Ya tardan a veces, ha habido récords que se separan a los 3, a los 5, a los 6 meses, ¿verdad? Porque fue algo ficticio, fue algo que no realmente se comprometieron ante Dios y ante ellos mismos de seguir los
los parámetros de Dios, ¿verdad? Cristo, Dios no era el centro de ese matrimonio cristiano, ¿verdad? Aunque eran cristianos, aunque creían en Dios, sin embargo, no lo aplicaban como tal, ¿verdad? Gracias a Rosa María por decirnos eso. Muy bien, y aquí va donde el amor. Obviamente necesitamos el amor para conocernos, para casarnos, ¿verdad? Pero el amor deja de ser un sentimiento en el momento en que se convierte en una acción y en una actitud, ¿verdad? Les voy a contar una pequeña historia, ¿verdad? Ya creo que les conté en alguna ocasión, no sé si era a ustedes, pero resulta que una pareja recién casados, ¿verdad? Se casaron y luego se fueron a su casa en la tarde, noche, bien cansados. Los dos se sentaron en el sofá y la puerta del apartamento donde ellos vivían daba a una calle principal. Y entonces todos los que vinieron con ellos dejaron los regalos en la entrada de la casa. Y luego ellos, cansados, dejaron la puerta abierta, ¿verdad? Y el esposo, pues ya queriendo marcar terreno, le dijo a su esposa, ve a cerrar la puerta. Y ella le dijo, ¿y por qué tengo que ir yo? Ve tú. Y él le dijo, no, no, y no, y no, y no. Y así que pasaron toda la noche. Y entonces vinieron los ladrones, porque era una calle principal, y al ver la puerta abierta, empezaron a robarse todos los regalos. Y así sucedió. Pero nota usted, desde el primer día, el hombre o la mujer quiere marcar terreno. ¿Quién va a mandar en la casa? ¿De quién va a ser, verdad? ¿Quién va a dominar en esta casa? Y eso no es matrimonio, ese es un ejército. Una guerra ¿verdad? de poderes. Una guerra de poder. Gracias, gracias, Rosamund. Y así pasa en muchos hogares. Entonces, cuando eso pasa, pues desde el comienzo no va a durar mucho el matrimonio, porque es quien gana, ¿verdad? Y una palabra mal dicha, una palabra mal expresada, el otro en vez de escucharlo, de recibirlo como una elogio o algo, es un ataque, es una bala, ¿verdad? Entonces así es como pasa. Entonces, el amor cristiano es una preocupación por el otro que nos lleva a actuar según sea mejor para esa persona. Ese es el amor de Cristo, el amor sacrificial, el amor basado en Dios. ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? ¿Verdad? El único héroe que murió por los villanos como usted y yo. Usted nota en las películas especialmente las norteamericanas, ¿verdad? El final feliz. El héroe siempre ayuda, protege, cuida a los desafortunados, a los que están más débiles, a los que están sufriendo, ¿verdad? En el caso de Cristo, murió por los villanos, murió por los que lo apedrearon, lo escupieron, lo rechazaron, lo hirieron, ¿verdad? Y entre ellos estamos nosotros también. Entonces, el amor se convierte en una acción. Yo hago esto porque te amo, ¿verdad? Ahora, quizás usted va a pensar, ¿verdad? Y decir, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa. Pero es tan sencillo cuando la esposa está súper atareada con las cosas de la casa y el marido siempre va a preferir sentarse después de trabajar, ver su programa en la sala, ¿verdad? Ver su programa de televisión, que lo pongan los pies en un banquito para relajarse. Y mientras la esposa está lidiando con los niños, con la comida, y todo lo demás. Ahora, mostrar amor en esa situación sería como ayudarle un poquito, pero no se ve normal que hagamos eso, ¿verdad? Entonces eso es amor. El amor cuando es aplicado, cuando se convierte en una acción pensando en el bienestar de los demás, pues va a funcionar muy bien. Muy bien, y el amor basado en el amor de Dios, como dice Primera de Juan, amamos a Dios, bueno, amamos a los demás porque amamos a Dios porque Él nos amó primero, y si amamos a Dios, vamos a amar a nuestros prójimos y entre ellos, nuestras esposas o nuestros esposos. Muy bien, viene la siguiente parte, el perdón. El perdón. ¿Qué me dicen del perdón?
¿Es importante el perdón en una pareja dentro del matrimonio? Sí, es muy importante. ¿Por qué, querida María, Rosa María? Ay, pues ya le comenté la otra vez, no sé si se acuerdan, que yo, pues tuve un matrimonio muy difícil porque mi esposo me fue infiel, mi esposo golpeaba a mis hijos, había mucha violencia, tanto física como verbal, y pues definitivamente es que ahí tengo confusión porque ahora que estoy viendo la palabra de Dios, digo, ¿tendría yo que haber aguantado todo eso, pastor, sin haberme divorciado? Esa es mi pregunta. Respuesta corta, no. Y y ahora que después de que han pasado, tengo como 15 años que me divorcié, después de que ha pasado el tiempo y he trabajado, yo ya, bendito sea Dios, yo ya perdoné al papá de mis hijos. Ya lo perdoné. No le tengo rencor. Antes sí lloraba, me dolía, pero ahorita cuando me acuerdo de él, digo que Dios lo bendiga donde quiera que esté y pues a mí que no me olvide. Y ya no tengo ese rencor, ese resentimiento por él. Ya sané mis heridas y ya lo perdoné. Es Bendi- difícil, muy difícil perdonar, pero ya he trabajado en eso y Dios me ha ayudado. Gracias, querida Rosa María. Muchas gracias por ese lindo testimonio, comentario. Excelente. Sí, el perdón es indispensable en un matrimonio. Carla nos recomendaba un libro que ahí dejó en el, ah, en el chat, en el mensaje. Muy buen libro. Excelente. Entonces, dos pecadores se casan, ¿verdad? Cada uno con sus egos, cada uno queriendo conquistar el mundo, cada uno queriendo marcar su territorio, ¿verdad? Completamente distintos. Si nos pusiésemos a describir las diferencias, pasaríamos toda la tarde. Entonces, mejor no vamos a hacer eso. Muy bien. Entonces, querrán aprender cómo hablar de, de sus pecados juntos, la confesión y el perdón, ¿verdad? Un pasaje de creo que es Efesios 4, 26, 27 nos dice que no se acuesten a dormir enojados, ¿verdad? Muchas parejas se pelean durante el día, pero ese enojo dura más de 24 horas. No se hablan, no se sirven la comida, no se pueden ver ni en pintura, y eso lo que está haciendo es destruyendo esa relación. Todos pecamos, ¿verdad? Todos hemos ofendido. Muchas de las veces las palabras son como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, ¿verdad? Y nos hieren, nos ofenden. Y usted y yo sabemos que cuando estamos enojados, mientras más alto es el tono de nuestra voz, creemos que vamos a ganar la batalla. Y mientras más alto es el tono de voz y mientras las palabras son más hirientes, mucho mejor nos sentimos, ¿verdad? Humanamente, de forma pecaminosa. Pero eso destruye la relación. Entonces, al fin del día, es reconocer que hemos pecado, pedir perdón y que el perdón sea genuino, ¿verdad? Que sea significativo, que haya un arrepentimiento, que no se vuelva a hacer. Alguien contaba una historia, ¿verdad? Que había un hombre que maltrataba a su esposa, lo golpeaba, lo lastimaba. Y al fin del día iba a la esquina y compraba un ramo de flores y le decía, perdóname, nunca más volveré a hacer. El siguiente fin de semana hacía lo mismo, hasta que desafortunadamente un día la mató a su esposa, ¿verdad? Y ese perdón era solo de los dientes para afuera. No era un perdón genuino porque lo seguía haciendo. Entonces, cuando hay un perdón mutuo entre la pareja, es que esas palabras, esas acciones, ya no se las vuelva a hacer, ¿verdad? Porque
si uno nota como el pasaje bíblico nos dice que ya no somos dos, sino solo somos uno solo. Y si yo hiero, ofendo a mi esposa, literalmente me estoy lastimando el alma yo, porque es parte de mi ser. Es alguien que, como dijo Adán, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esa es la cosa que muchos matrimonios, muchos esposos y esposas no entendemos bien, ¿verdad? El dejar de ser dos personas completamente extrañas y convertirse en un solo ser. Hay un pasaje bíblico que nos dice Efesios, viene del perdón de Dios que nos da. Entonces, ahí Efesios nos habla muy claramente, ¿verdad? Como dice, dice, sean bondadosos y compasivos o misericordiosos unos con otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes, ¿verdad? Entonces, el perdón es muy importante, indispensable en el hogar, en el matrimonio. Seguimos. Entonces, el sacrificio. ¿Qué papel tiene el sacrificio dentro de un matrimonio? Muy bien, quizás podemos ya colocar los intereses del otro arriba de sus propios intereses, ¿verdad? Habrá cosas que cuando uno era soltero quería hacerlos y se sentía bien haciéndolos, pero ya cuando está casado, pues ya no los va a hacer. O así, ¿verdad? Algunas cosas. Entonces, el pasaje bíblico de Filipenses nos dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también de los demás, y en este caso específico de la pareja, de nuestro esposo y de nuestra esposa. Es un sacrificio de servicio, de servir a los demás, de servir en este caso nuestra esposa, nuestro esposo. Yo creo que cuando pensamos en los demás, cuando servimos a nuestros cónyuges, ¿verdad? La vida es mucho más gratificante, la relación es más saludable y pues entendemos que vamos a tener errores, dificultades y nos perdonamos mutuamente y hacemos un sacrificio por el bienestar de los demás. Sin embargo, hay pecado en el mundo y vamos a hablar en los minutos que nos queda de lo inevitable, ¿verdad? Quizás usted tiene familiares, amigos o usted mismo, como ya nuestra hermana querida Rosa ha pasado por esta triste realidad del divorcio, una herida que dura mucho tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué dice Dios acerca del divorcio y el volver a casarse? Vamos de una a pasar a los pasajes bíblicos. Malaquías. Bueno, y con la pregunta, ¿le gusta el divorcio a Dios? La respuesta es no. Adelante, Rosa, ¿puede ayudarnos con la lectura? Sí, pastor. Gracias. Dice Malaquías 2:16. Dios dice que aborrece el divorcio. Mateo 19:4-6. Jesús dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. El divorcio siempre involucra el pecado. Amén. Excelente, entonces siempre hay pecado de por medio, ¿verdad? Sea lo que sea, como lleguemos al divorcio, ¿verdad? Y también vale la pena decir que el perdón está en Cristo. Ese también es un pecado que nuestro Señor Jesucristo nos perdona, ¿verdad? Sin embargo, en cuáles ocasiones Dios permite el divorcio, y esto es bíblico, y vamos a leer los pasajes bíblicos a continuación. Marlene, hermana, si me ayuda con el pasaje bíblico. Pero 1 Corintios 7:15. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga en ese caso. El hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pero Dios nos llamó a vivir en paz. Excelente. Entonces,
aquí es si hay mucha violencia doméstica en el hogar, si ya es imposible después que han buscado ayuda espiritual, es imposible vivir, el hogar, el matrimonio se convierte en un campo de batalla, de palabras, de acciones y todo lo demás, eso ya no es vida, eso ya es un infierno, si lo podríamos decir. Entonces el Señor dice que hagamos eso. Siguiente, hay otro pasaje bíblico. ¿Alguien más que me ayude a leer? Edier, por favor. Sí, pastor. Dice en Mateo 19:9. Ujú. Y les digo que salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Excelente. Entonces, infidelidad. En caso de que haya infidelidad, ¿verdad? Hay casos específicos que las parejas, después de una infidelidad, tanto del hombre como de la mujer, con ayuda espiritual, con ayuda profesional, la relación vuelve a ser como antes. Sin embargo, acuérdese usted que el matrimonio es como una vasija de barro o como un vaso de cristal, ¿verdad? Si es roto, ¿verdad? Es difícil, las partes están por todos lados y es difícil volver a pegarlo perfectamente, ¿verdad? Ya se pierde la confianza, ya se pierde el amor, se pierde muchas cosas. Y eso siempre en una conversación, en una discusión va a salir al frente. Tú me traicionaste, ¿verdad? Tú hiciste esto y todo lo demás, ¿verdad? No quiero decir que no funciona, pero es difícil, ¿verdad? Porque ya está ahí el recuerdo, lo que sucedió. Sin embargo, con la ayuda de Dios, con el perdón, con el compromiso y con el sacrificio, con el arrepentimiento genuino, puede funcionar, pero desafortunadamente no, mayor parte del tiempo no funciona. Entonces el Señor dice, ahí está, por caso de infidelidad, se puede divorciar. Muy bien, también hay otro pasaje bíblico que no está aquí, pero es en caso de abandono, ¿verdad? De pronto el hombre o la mujer dicen, ya me cansé de vivir contigo, y de la noche a la mañana desaparece, se va a otro lado, se va a vivir con otra persona y literalmente nos abandona, nos deja con nuestros hijos, con nuestra familia. Eso también cuenta como una forma de divorciarse, ¿verdad? Ahora, la pregunta clave es para analizar el divorcio, ¿verdad? ¿Han roto el vínculo matrimonial las acciones de la persona de manera unilateral, pensando en sí mismo, satisfacer sus emociones, lo que sea, ¿verdad? Voluntariosa y repetida y hecho imposible para que el cónyuge viva pacíficamente en ese matrimonio? Es algo para pensar, es algo para aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? Esas son la pregunta clave que nos vamos a hacer siempre. ¿Es mi matrimonio está funcionando como Dios quiere que sea? ¿O hay algunas cositas que se puedan arreglar? Haciendo un paréntesis, ahora voy a decir que lo siguiente. Desafortunadamente, en muchos países en el mundo se ha puesto tanto énfasis en el divorcio, tantas ayudas, tantos intereses que salen del divorcio, ¿verdad? A veces la gente gana más dinero separándose, divorciándose, que estando casados. Yo he hablado con algunas personas y he dicho, ¿verdad? He buscado, he preguntado y todavía no encuentro respuesta. ¿Por qué no los gobiernos, así como gastan plata en apoyar a las personas que se divorcian, por qué no ayudan con ayuda emocional, ayuda espiritual, ayuda psicológica, para que los matrimonios no se terminen, ¿verdad? Para que puedan, en base bíblica, en ayuda profesional, continuar, arreglar las dificultades y evitar los divorcios, ¿verdad? Entonces estamos en un mundo en el cual los abogados lo que quieren es divorciarse, quieren su partecita y todo eso. Entonces, desafortunadamente, es la realidad en la que vivimos.
al final. Rogamos al Señor que Él nos mantenga firmes en la fe y que veamos el matrimonio como un regalo del cielo, como un regalo de Dios y una bendición para nosotros. Y lo que nos faltaba en terminar, vamos a hacer la pregunta: ¿pueden volver a casarse los cristianos después de un divorcio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Yo pienso que sí, Sí, yo pienso que sí, porque realmente han habido muchos casos. Un ejemplo vivo, ¿verdad? Es mi esposo, que ya murió hace 22 años. Él antiguamente se había casado con una mujer, ¿verdad? Con una abogada. Y entonces él fue militar de la Guardia Nacional aquí en Nicaragua, ajá. cuando era la Guardia de Somoza. Él era militar, ¿verdad? Entonces él estaba casado. Entonces él fue a la cárcel, ¿verdad? Por el simple hecho de ser guardia. Él fue al de ser militar, él fue a la cárcel y esa esposa solo 15 días visitó al esposo dentro de la cárcel. Después esa esposa se desapareció hasta nunca jamás él volver a verla. Ajá. Entonces parece que ella pues rehizo su vida con otra persona. Entonces, digamos, mi esposo al salir de la cárcel, ¿verdad? La mujer, como era abogada, se divorció y mi esposo al salir de la cárcel, obvio que se iba a quedar soltero porque era un hombre completamente joven. Entonces, él se casó, me conoció a mí y se casó conmigo. Entonces pienso que sí se puede volver a casar a un cristiano. Excelente, muy bien. Gracias, Marlene, querida, muchas gracias. Sí. Pero hay cristianos, y incluso hay pastores que agarran un versículo de la Biblia donde dice que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. O sea, entonces ellos hablan que rotundamente ese obispo tiene que ser solamente de esa mujer nada más para toda la vida, ¿verdad? Que si viven 80 años, ese obispo vive 80 años, esa misma mujer tiene que tener. O sea, que aunque la esposa le sea infiel, el esposo siempre tiene que permanecer con esa mujer. Sí, como alguien Entonces, dijo, ¿verdad? Un texto bíblico fuera de contexto es un buen pretexto para decir lo que la gente quiere decir, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno conocer la palabra de Dios y lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Las cosas concretas y prácticas, lo que el Señor nos enseña. Adelante, Rosa. Pastor, yo le pregunté a un pastor cristiano que conozco que si yo me podía volver a casar. Bueno, no es el caso, ¿verdad? Pero que si yo encontraba una persona, me podía volver a casar, y él me dijo que no, que hasta que mi marido se muriera. No, hermana querida. Bueno, la Biblia nos dice claramente, ¿verdad? Que ahora si alguien hace un deporte del divorciarse y volverse a casar, ¿verdad? Porque ya quiere empezar a contar el número de esposas o esposos que va en su lista, pues ahí es pecado, ¿verdad? Sin embargo, los frutos del arrepentimiento. Perdona, mi garganta se está resecando. Muy bien.
Eso es lo que vamos a ver, los frutos del arrepentimiento. Como bien menciona nuestra hermana querida Rosa, hay cosas que el matrimonio, el divorcio nos ha dejado, huellas, ¿verdad? Ha dejado cicatrices que a veces son difíciles de sanarlas, ¿verdad? Eso, y también vamos a disfrutar el regalo del Señor, de estar otra vez, ¿qué es el matrimonio? Es estar con alguien, ¿verdad? Una compañía, las bendiciones que el Señor nos da, la intimidad y también tener hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos el divorcio? Si el divorcio vemos como algo que ya me libré de esta persona que me hacía la vida imposible y ahora sí voy a empezar con otra o con otro, y al fin terminamos dándonos cuenta que no, bueno, no siempre es el caso, pero que no es la otra persona, que soy yo el problema, ¿verdad? A veces en esos casos. Pero si yo soy el problema y no me doy cuenta, pues ya voy por la quinta esposa y no he podido vivir bien porque no me doy cuenta que yo soy el problema, ¿verdad? Rosa María, adelante. Es que, ¿sabe qué? Que me puse a pensar y dije, después de que él me maltrató, después de que me fue infiel, yo soy ¿cómo se dice? La pecadora aquí porque no me puedo yo volver a casar. Él ya tiene 2 chamacas, con otra fulana, no con la que me puso el cuerno. Y ya anda de ahí de más. Y yo soy la que tengo que estar aquí, esperando que se muera para poderme juntar o casar con alguien. Mal Pues hecho, eso me dio risa. mal hecho, sí. Vamos a ver lo que el Señor es, ¿verdad? Es aquí el divorcio es pecado y ese pecado también fue lavado con la sangre de Cristo. Entonces, borrón y cuenta nueva. Quizás en los libros está que usted se ha divorciado, pero ante los ojos de Dios, en el libro de la vida, es eso que para el mundo es un tabú, ¿verdad? Ante los ojos de Dios ya han sido borrados, ¿verdad? Porque eso es lo que es la gracia de Dios. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer por usted y por mí, ¿verdad? Y si somos, y si nos volvemos aquí esclavos de las cosas que la gente dice y no de lo que el Señor nos motiva, nos exhorta y nos permite bíblicamente hacer, pues ahí vamos a escucharle al Señor y no a los seres humanos, ¿verdad? Que muchas de las veces, sin una correcta interpretación de la palabra de Dios, lo que hacen es alejar a las ovejas de Dios y dejarles sin el alimento espiritual, ¿verdad? Entonces, en esos casos, por eso otra vez es bueno meditar, a ver lo que dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ya para terminar aquí, los frutos del arrepentimiento, acciones que fluyen de la fe en el perdón, ¿verdad? Ejemplo claro, un ladrón deja de robar, ¿verdad? Es un ejemplo que no siempre aplica, ¿verdad? Pero sí, si eso pasó algo antes, ya no vamos a hacer. Los frutos del arrepentimiento, de los divorcios. Entonces, hay muchas otras historias, pero si usted y yo hiciéramos una lista de cuántos cristianos se han vuelto a casar por muchos factores, encontraríamos que un buen número, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario final en esta parte? Al fin queremos honrar el matrimonio, ¿verdad? Rosa María, adelante. Tengo una duda aquí con ¿cómo usa Dios la imagen del matrimonio para mostrar el evangelio? Esa no la contesté. Ok, entonces, Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver concretamente cómo era aquí. Aquí está. ¿Qué? Muy bien. Entonces, aquí está la iglesia como la esposa. Esta es la pregunta que dice, ¿no? ¿Cómo Sí, usa Dios la imagen del matrimonio para mostrar el evangelio? excelente. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo por la iglesia? La amó como una esposa. Excelente. Y entregó su vida, ¿verdad? Para purificarla, para santificarla.
Entonces, el evangelio glorioso es que usted y yo, aunque diariamente pecamos, Jesucristo, como un buen esposo, si lo podríamos decir así, ¿verdad? Dejando aparte, separando los contextos, entregó su vida por amor, sacrificó su vida por amor a su amada esposa, la iglesia. Entonces, el Ok. amor de Cristo se compara con el amor de un esposo hacia su esposa, ¿verdad? Entonces, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, entregar su vida, lavar nuestros pecados, nuestras impurezas, nuestros berrinches, nuestros pecados con su bendita y preciosa sangre, para que usted y yo, ante los ojos de Dios, seamos declarados justos e inocentes y libres de pecado. Esa es la Gracias, pastor. nada a usted, Profe, hermano querido. Sí, adelante, Marlene. ten- tengo una pregunta. Sí. Si una pareja, ¿verdad? Se Ujú. casan, un abogado les casa, ¿verdad? Sí. Y ese se llevó la ceremonia a cabo, pero esa matrimonio no se inscribe. ¿Será que siempre estén casados? Bueno, querida Marlene, es una excelente pregunta. Siempre cada país, la soberanía de cada país tiene sus propias reglas sobre el matrimonio civil y el eclesiástico. Por ejemplo, aquí en este país, en Estados Unidos, usted puede tranquilamente casarse en la corte. O si es en la corte o si es en la iglesia, es un solo matrimonio, ¿verdad? Uno primero va a sacar la licencia en la corte, allí el juez le hace que jure, ¿verdad?, que el matrimonio va a ser verdadero. Luego uno puede casarse en la iglesia y es un solo matrimonio, no hay civil ni eclesiástico. En Latinoamérica, como está bien separado el Estado y la iglesia, hay dos, el matrimonio civil, ¿verdad?, que es las leyes civiles, y el eclesiástico, ¿verdad? Entonces, dependiendo la ley concreta de cada país, a ver cómo ven ellos el matrimonio. Quizás en algunos lugares, si aplican, por ejemplo, si yo quiero casar, quiero oficiar un matrimonio en Ecuador, yo no voy a poder porque no tengo el permiso, ¿verdad? Entonces, aquí en Estados Unidos yo tengo la licencia para casar a las personas, pero en mi país pues va a ser diferente. Entonces, cada país tiene sus propias reglas, son autónomos en sus cosas de los matrimonios civiles y eclesiásticos, ¿verdad, hermana? No sé si contesté su pregunta. Sí, pero es que, miren, el acta matrimonial, o sea, no sé si es la abogada que va a inscribir ese matrimonio, o no sé si es la pareja que va a inscribir ese matrimonio. O sea, mi pregunta es que si uno de los cónyuges no fue a inscribir ese matrimonio, aunque un abogado los haya casado, ¿será que es válido delante de Dios? Delante de Dios, sí, hermana querida. Sí, delante de Dios, si hay testigos, ese matrimonio es válido. Delante de Dios, ese matrimonio es válido. Si ustedes estaban ahí frente a frente haciéndose las promesas del matrimonio, ¿verdad? Y si habían 2 o 3 testigos que dicen que sí hubo matrimonio ante los ojos de Dios, ese es matrimonio aquí en la China, en Nicaragua, en cualquier país del mundo, ante los ojos de Dios, ¿verdad? Es válido. Sin embargo, las leyes locales a veces hacen un revuelto o complican las cosas. Ujú. Así es. Ujú. Por ejemplo, yo tengo una nuera, ¿verdad? Que se casó Ujú. con mi hijo. Una Sí. abogada lo casó y esa abogada al ir a la alcaldía le rechazaron el acta matrimonial porque le dijeron
de que ella tenía que hacer una rectificación de su parte de nacimiento, porque ella se llama Christian Kelty. Christian Kelty. Entonces le dijeron a la abogada que ella tenía que cambiar ese nombre porque era un nombre de varón, que era un nombre de varón el que ella tenía. Entonces no se Interesante. inscribió. Sí, 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 las leyes a veces no tienen, no tienen mucho Sí. sentido, ¿verdad? Pero ¿qué se puede hacer, verdad? Ahí ya, otra vez el cuarto mandamiento. A veces es un poco la burocracia que tiene que ir de un lugar a otro, que tiene que llenar esta forma, que tiene que pagar la platica por acá. Y al fin termina yendo como a 20 lugares, cosa que hubiera podido hacer en un solo lugar, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a seguir, vamos a concluir nuestra clase. ¿Cuál es el sexto mandamiento? Ustedes lo van a anotar ahí. ¿Quién instituyó el matrimonio? Y también lo van a colocar ahí. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones del matrimonio? Nuestra hermana Rosa mencionó tres bendiciones. Si ustedes encuentran otras también, pueden ponerlo. ¿Cómo usa Dios la imagen del matrimonio para mostrar el evangelio? Ahí está, el amor de Cristo por su iglesia, ¿verdad? Un amor incondicional que literalmente sacrificó su vida y con su sangre la purificó, ¿verdad? Muy bien, entonces, gracias por su participación, gracias por su tiempo, gracias por ser parte de este estudio, de este curso, y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Si están casados, ¿verdad? Que el Señor les colme de bendiciones y que cada día, ¿verdad? Yo digo, el matrimonio es un reto de valientes, pero no estamos solos. Jesucristo está en medio de nosotros. Y si de pronto el matrimonio no está funcionando muy bien, busquen ayuda profesional, ayuda espiritual, para que puedan mutuamente ayudarse, conocerse y hacer la voluntad de Dios. Y si de pronto, como mencionó nuestra hermana Rosa María, si se han divorciado, pues, y si el Señor les concede la bendición de volver a contraer matrimonio, que el Señor sea quien le conceda esa bendición y se llegue a feliz término, ¿verdad? No somos quienes nosotros para ir contra la voluntad de Dios y decir lo que se debe y lo que no se debe hacer. Siempre vamos a seguir la enseñanza fiel del Señor y Él siempre quiere que espiritualmente estemos conectados a Él y también pues las bendiciones que nos da, que disfrutemos en esta vida. Bueno, entonces vamos a cerrar con una oración. Padre eterno, te damos gracias por el bendito regalo del matrimonio. Te damos gracias, Padre amado, por todas las bendiciones que nos das, pero al mismo tiempo de rodillas te imploramos que nos mantengas firmes en la fe y alejados de las tentaciones que el diablo pone frente a nosotros todos los días. Señor, tú sabes que Satanás sabe de qué pie cojeamos, sabe nuestras debilidades y ahí nos da, Señor. Pero al mismo tiempo te damos gracias que tenemos tu palabra, Señor, como hizo José, que salió corriendo, Señor. Muchas de las veces vamos a salir corriendo de los ataques de Satanás. En otras ocasiones vamos a pararnos firmes y defendernos del maligno con la espada con la espada que es tu palabra, Señor, una espada de la palabra de Dios que derrota las artimañas del diablo. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder hablar de estas cosas bíblicamente, claramente, Señor, para la aplicación personal en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Concédeles un bendecido resto del día y que todo lo que hagan y todo lo que digan siempre sea para tu honra y para tu gloria. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, que tengan un
un bendecido